Bienvenidos al panel La salida de los niños post-cuarentena. Quisiera presentarles a nuestra moderadora, Fiorella de Ferrari. Ella es cofundadora y directora pedagógica del Grupo Educativo Transforma, que está conformado por la Casa Amarilla, Colegio Aleph, Dinámica y Transforma. Espero estén teniendo un buen día. Bienvenidos al panel titulado La salida de los niños post-cuarentena. El gobierno dispuso que desde el 18 de mayo los niños salgan a la calle acompañados de un adulto y respetando que esto se lleve a cabo alrededor del domicilio, no alejándose más de 500 metros desde casa. Estos son paseos de máximo 30 minutos. Cuando hace algunos días les conté a mis hijos sobre esta medida, uno de ellos me dijo: "No sé cómo será volver a salir, mami". Y luego agregó: "Será parecido, pero ahora seremos todos más miedosos". De alguna forma, mi hijo estaba compartiendo su punto de vista sobre esta nueva, vieja realidad, su conciencia de que el mundo allá afuera es el mismo, pero que nosotros hemos cambiado, ya no vemos el mundo igual. Este ser más miedoso tiene de alguna forma sustento. Sabemos que hay riesgos allá afuera y al mismo tiempo conocemos, entendemos nuestra naturaleza, nuestra necesidad de movimiento, nuestra necesidad del aire libre, nuestra necesidad de flujo sensorial que ahora se ha visto reducido, nuestra naturaleza social, nuestra necesidad de estar en relación con otros, de sentirnos parte de un sistema. Los niños han estado acostumbrados a tener una serie de ámbitos de despliegue que se han visto reducidos claramente durante estos 2 meses. Esto, según los expertos de la salud, no puede prolongarse por mucho más tiempo porque afecta el desarrollo de los niños. Entonces, por un lado, queremos que nuestros hijos recuperen su confianza en el mundo, que no tengan miedo, que salgan con ilusión y al mismo tiempo sean precavidos y no se pongan en riesgo. Sabemos que este es un balance delicado. Entonces, ¿cómo garantizar una buena salud y ofrecer seguridad al interactuar en la calle, en el parque, en el espacio público? Sabemos que tenemos que estar atentos, estar al tanto de los protocolos para evitar exposiciones y contagios, de algunas estrategias y consejos prácticos para reforzar la higiene, la limpieza y asegurar la seguridad de los niños y de las personas en general. También necesitamos hablar sobre la importancia de los derechos de los niños y de las niñas al salir a la calle en un contexto de pandemia. Y para esto tenemos a un panel de lujo, un panel además conformado por 3 personas que vienen de ámbitos y de disciplinas distintas, así que vamos a tener 3 perspectivas diferentes. Me gustaría presentar a nuestros invitados. Tenemos primero a Rocío Falcón. Ella es una renombrada abogada especialista en Derecho de la Educación, con 19 años de experiencia, asesorando a instituciones educativas nacionales y extranjeras. A Mario Izquierdo, doctor en medicina, actualmente responsable nacional de la etapa de vida niño y componente neonatal en la Dirección de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud, y a Carlos Javier Vega, arquitecto urbanista, actualmente coordinador del programa Urban 95 en la Municipalidad Metropolitana de Lima, donde se desempeña también como asesor de la gerencia municipal. Bienvenidos a todos, estamos muy contentos de estar hoy día con ustedes. Tenemos 3 preguntas que vamos a abordar juntos, cada uno de ustedes va a tener un tiempo para responder, y vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Por qué se plantea como algo necesario que los niños y las niñas de 0 a 6 años salgan a jugar y participar en el espacio público? El juego y la participación de los niños y niñas en un espacio público son parte de su desarrollo y en consecuencia parte de sus derechos fundamentales. El confinamiento por el que estamos atravesando casi todos los países del mundo, entre ellos Perú, por un espacio
prolongadísimo, estamos hablando de 60 días, en que los niños no pueden salir a un espacio público, viene afectando a los niños en dimensiones que no es posible medir en este momento, pero sí puede ser algo que dañe su desarrollo en el tiempo. Entonces, una medida como esta no solo era necesaria, ¿ya? E incluso el tiempo establecido puede ser muy corto para que los niños puedan tener contacto con el exterior. Es muy positivo que se haya adoptado esta medida. No obstante, implica pues un reto, como bien lo has dicho, ¿no? Para el Estado, para nosotros como sociedad, implica un reto el volver a tener contacto con niños que, por cierto, han sido estigmatizados en algunos casos incluso como fuente de contagio del virus. Entonces, es necesario que los niños en un espacio público no solamente tengan la posibilidad de pasear por un espacio que no es muy amplio, pero la idea de esas salidas tiene que ser observado con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque un niño de San Isidro pues, podrá salir a un parque muy bonito cerca a su casa, pero un niño que vive en pobreza extrema, pues no tiene un entorno muy favorable. Entonces, incluso para su salud, es necesario que el gobierno establezca medidas que lo protejan, no solo del contagio, sino de contagiar a otros. Entonces, la salida de los niños implica un reto que pone a prueba al Estado en este momento, ¿ya? El respetar derechos fundamentales no solo implica el mero hecho de salir, implica también el desarrollar espacios en las que el niño pueda salir pero seguro. De modo que es una necesidad el que nosotros como sociedad nos preparemos y generemos un entorno favorable para que las personas con las que tenga contacto el niño, uno cuide en su seguridad y entiendan que no solamente es una necesidad la de evitar contagiarse, sino una necesidad del niño el sentirse bien, el sentirse seguro, el sentirse acogido, sin obviamente romper el espacio necesario por temas de salud. Esta pregunta supone dos vertientes. Por un lado, hablar que el niño necesita salir porque él necesita interactuar, porque parte de su desarrollo es la interacción, porque un elemento importante para su neurodesarrollo, y aquí es importante establecer este elemento de la maduración del cerebro del niño, del elemento de repetición, de aprendizaje del otro, como la necesidad justamente de que el niño tenga que salir. Sin embargo, la otra vertiente es, frente a lo que muy bien explicabas en la introducción, en texto de pandemia, en este contexto donde hemos cambiado y seguimos cambiando, en este contexto donde venimos aprendiendo a hacer las cosas diferente y vamos a tener que seguir aprendiendo a hacerlas, viene allí el reto sobre la necesidad de si el niño deba de salir. Personalmente, puedo decirte que debiera hacerse. No obstante, tenemos que valorar si hemos agotado ya todos los elementos que pueden y deben de generar que esta salida sea idónea para el niño. Nosotros consideramos de manera importante que es algo necesario, como bien lo plantea la pregunta, porque hay elementos bien descritos en la literatura, tanto médica, científica, como en la literatura social, que la interacción del niño con su entorno, a partir de la barrera hogar, medio exterior, debe de romperse. Sin embargo, la pregunta que planteamos sobre esta que nos hacen a nosotros es si habremos preparado al cuidador, padre o madre, y al propio niño para enfrentarse a esta salida.
Y es importante plantearnos esta pregunta, ¿por qué? Porque lo que no queremos es que en un contexto en el que todavía la pandemia está latente, en el que la enfermedad está latente y en el que el niño enclaustrado en el domicilio no ha podido ser ajeno a un consumo importante de noticias catastróficas. Y hay que decirlo, porque el niño se ha encontrado confinado en el hogar, pero no ha podido ser ajeno, por lo menos aquel que va adquiriendo un mayor uso de razón, no ha podido ser ajeno a consumir estas noticias. Entonces, yo creo que la preparación de cara al niño, volver a encontrarse con ese entorno que él conoce hacia afuera, debería de haber pasado por un ligero periodo de deshabituación de este esquema catastrófico, porque él hoy puede salir con temores. Y cuidado que está saliendo o estamos indicando salir, pero todavía con ciertas restricciones. Entonces, aquí nos enfrenta al reto de las restricciones propias que supone la pandemia con respecto a las medidas higiénico-sanitarias extremas necesarias frente a las medidas que debieron haberse establecido para que el niño cambie el chip de estoy enclaustrado hacia afuera. Ahora, permíteme hacer de manera muy breve un sustento de este elemento. La pandemia está siendo generosa y la naturaleza sabia, porque los niños no son el principal grupo afectado. Es allí donde en este contexto él ha sido ligeramente obviado. Hemos hablado de ellos todo el tiempo, pero no con ellos. Hoy vemos la importancia de que ellos salgan, pero probablemente muy poco les preguntamos. Entonces, el reto está en plantear esta necesidad, pero mirando qué es lo que ellos necesitan. Yo estoy de acuerdo en que el niño deba de salir, sin embargo, creo que nos faltó todavía un poquito más haberles preguntado. Muchísimas gracias, Mario. Carlos, ¿cuál es tu posición? ¿Qué piensas? ¿Qué tal? Buenas noches, Fiorella. Buenas noches a todos. Mira, como arquitecto urbanista y desde la Municipalidad de Lima, siempre hemos creído en el potencial que tienen los espacios públicos para el bienestar de los ciudadanos en general. Y somos conscientes del potencial que tiene el espacio público para brindar oportunidades de desarrollo integral a los niños y sobre todo a los niños pequeños, ¿no? Bebés y niños pequeños, teniendo en cuenta, digamos, lo crucial que es esta etapa de la vida para el desarrollo de todos, ¿no? Ahora, estamos frente a esta situación, nos hemos visto todos como en realidad como humanidad, como planeta, como problema global el tema de esta pandemia, y nos hemos visto desconectados un poco del mundo del afuera, ¿no? Del mundo del afuera, de la calle, del espacio público, de este lugar que en realidad es un lugar de, como decía Mario, de interacción, de compartir, de sociabilización, pero también de contacto con el aire libre, con elementos naturales, con oportunidades para aprendizaje adicionales a las que hay en el hogar o en los centros educativos, ¿no? Y que es un aprendizaje mucho más cotidiano, repetitivo en el día a día, hay rutinas de desplazamiento por las calles, caminamos todos los días hacia el nido, nos desplazamos en transporte público, acompañamos a mamá o a papá a comprar al mercado. Hay muchas situaciones de aprendizaje que se contienen en el espacio público y en la calle para los niños. Ahora, todas estas cosas que menciono vendrían a ser justamente cosas que incidieran a favor de que los niños en esta coyuntura tienen que empezar a salir. Pero tenemos que tomarlo con calma. Es una situación muy incierta y tenemos que ser muy flexibles en el día a día. Entonces, yo creo que la clave está en que si tenemos ya ciertos lineamientos que el gobierno ha dado, ¿no? Para empezar a practicar salidas responsables con niños, y más aún cuando son niños pequeños, lo que tenemos que hacer es llegar a los cuidadores,
a sus familias y a sus barrios, a sus comunidades, para empezar juntos a ensayar maneras de ir piloteando maneras. Va a haber mucha prueba y error. Tenemos que empezar quizás por grupos muy pequeños, por salidas muy controladas en tiempo, en espacio, pero ir probando, porque creo que el miedo no nos puede vencer y que eventualmente, mientras más contenidos estemos, más brusca podría darse la salida, y eso no es lo que queremos. Tiene que haber una transición. Entonces, sin aventurarnos a poner en riesgo a nadie, tenemos que empezar a tomar pequeños pasos hacia adelante, ¿no? Unos primeros pasos, como podríamos decirlo. Creemos que esto es importante porque además es también un aprendizaje en adaptación para todos, ¿no? Desde funcionarios públicos, desde el gobierno, los ciudadanos, los cuidadores, los niños. Para todos esto es una lección en adaptación, y para el mismo espacio público y las dinámicas sociales también. Los barrios se están adaptando, la gente se está organizando, y creo que hay una ola de organización comunitaria muy importante, la cual tenemos que aprovechar como una oportunidad, ¿no? Y volver esta situación una oportunidad para más allá, cuando de acá a no sé en cuánto tiempo ya estemos con este problema atrás, nos haya servido para que la ciudad y sus dinámicas sociales en el espacio público sean más saludables que antes, ¿no? Inclusive que antes que cuando estuvimos en esta situación. ¿Sí? Muchísimas gracias, Carlos, Javier. Vamos a pasar a nuestra segunda pregunta. ¿Cuáles son los argumentos y evidencias, ¿no? Desde el derecho y desde la salud física y mental, ¿no? Para implementar, para que esta medida se lleve a cabo? ¿Cuáles son esos argumentos y esas evidencias? Tenemos, Fiore, evidencias no solo en Perú. Incluso el Comité de los Derechos del Niño ya ha hecho un pronunciamiento no hace mucho sobre los efectos nocivos que está teniendo el confinamiento en los niños. La afectación de los derechos fundamentales de los niños es algo muy preocupante, ¿no? Estamos hablando de efectos físicos, emocionales, psicológicos, que implican, de hecho, provienen de una necesidad, definitivamente, de proteger al otro, más que al propio niño, porque sabemos que el niño no es población en riesgo, no al menos la gran mayoría de niños. Habrá excepciones de niños que tienen problemas de salud y por lo tanto puedan estar en esta población en riesgo. Pero hemos establecido en casi todos los países medidas que han sido destinadas a mitigar la propagación del COVID, pero sin pensar mucho en esta población que finalmente es el futuro del mundo. Entonces, sin pensar en las consecuencias que puede tener en el desarrollo del niño el confinamiento. Ha debido servir este espacio, como bien lo dicen los otros panelistas, para preparar la salida de los niños, este espacio de tiempo. Yo honestamente tengo una preocupación en relación a qué preparación podemos tener en Perú. Insisto en que para mitigar estos graves efectos que pueden tenerse en los niños al tenerlos confinados, tendríamos que pensar más en ellos, más en cómo vamos a protegerlos, cómo vamos a educarlos, porque finalmente ese es el rol fundamental del Estado y de nosotros como padres también, para que ellos no se contagien, para que ellos no contagien a los demás. Pero esto no puede pasar por una negativa a que los niños salgan, por una simple prohibición. Entonces se tiene que entender al niño como un sujeto de derecho y un sujeto capaz de entender la situación que estamos viviendo, ¿ya? Más allá de lo que nosotros asumimos. Nosotros pensamos que porque son niños, son pequeños, no son conscientes de lo que está pasando a su alrededor. Tenemos que empoderarlos porque el niño, estoy segura, así lo veo mis hijos, es capaz de tomar medidas, de tomar todo el cuidado que se requiera para protegerse, pero en tanto sea consciente de la importancia de hacerlo. Entonces, es momento de escucharlos, es momento de
empoderarlos, como lo decía hace un momento, y el momento de pensar más en ellos. Debiéramos, yo creo, en las próximas semanas, próximos meses, pensar en que los niños pequeños retornen al nido, retornen a las escuelas, ¿no? Sobre todo en el caso de las poblaciones vulnerables, porque la escuela era el espacio donde, por ejemplo, recibían alimentación. Entonces, la falta de preparación de la sociedad no puede ser una justificación, o la falta de infraestructura necesaria, no puede ser una justificación para sacrificarlos. No tenemos niños que en este momento, con temor a contagiarse del COVID, no están recibiendo las vacunas, tenemos niños que no están participando en los programas de alimentación, y un sinnúmero de afectaciones que se están dando y de los que no estamos siendo conscientes. Entonces, es momento, creo yo, de poner el foco de la atención en cómo velamos por el respeto a los derechos fundamentales de los niños. El tema es controversial respecto a las evidencias existentes, ¿no? Hay evidencias a favor, hay evidencias que no terminan de concluir, sino nos demuestran, pero hablemos de las evidencias que conocemos. Hoy, hablar del desarrollo del niño es hablar de desarrollo infantil temprano. Y hablar de desarrollo infantil temprano es hablar de resultados que el niño va logrando a partir de justamente la interacción del eje familia, comunidad, biológico. O sea, desde el momento en el que el niño nace y se garantiza en él un nacimiento saludable, ya empezamos por buen camino. Y ese es un primer resultado que augura en él un adecuado desarrollo infantil temprano. O sea, un niño que nace a término de un embarazo al final de la gestación, con un buen peso, sin ninguna anomalía congénita letal, que no sufrió ningún evento desagradable durante el parto, ¿no? Dígase un evento como una asfixia al nacer o algo que pueda afectar de alguna manera su condición física. Luego, el tema del estado nutricional. Si este niño recibe una lactancia materna adecuada y este niño se le brinda la alimentación adecuada de acuerdo a la edad, ya estamos logrando una maduración cerebral, una maduración orgánica que lo prepara para ser receptivo de todo lo que viene del medio. Lo que viene del medio lo recibe de los cuidadores directamente, como son los padres, y posteriormente del medio que lo rodea. Y allí, cuando miramos hacia el medio que lo rodea, nos damos cuenta de la necesidad de socialización del niño para lograr algunos aspectos importantes como son la función verbal, la función simbólica, porque el niño va a empezar a esquematizar en su cerebro lo que ve, y parte de esa función simbólica la va a obtener, y gran parte de ella, del medio que lo rodea. De allí la importancia de que el niño salga y pueda ver. La evidencia demuestra de que el niño va consolidando la maduración de su cerebro en la medida en que él interactúa. Y llega un momento en el que el desarrollo del cerebro del niño es tal que lo que le rodea en el espacio físico dentro del hogar le queda corto. Y las evidencias así lo demuestran. O sea, el niño necesita explorar más, explorar hacia afuera. Y al explorar hacia afuera, él necesita interactuar con otras personas, ver otros patrones, ver diferencias respecto a el hermano en el hogar, a la mamá, al papá, respecto a lo que lo circunda en las cuatro paredes, por decirlo de alguna manera. O sea, él necesita mirar hacia afuera. De allí la importancia de que él salga. Las evidencias así lo demuestran. ¿Por qué? Porque en este tiempo que el niño tiene de confinamiento, probablemente se le ha negado una etapa del desarrollo. Miren la importancia de verlo de esta manera. O sea, el confinamiento ha sido necesario, las medidas han sido necesarias por lo que estamos viviendo. Pero su desarrollo no espera. Su desarrollo no sabe esperar que estamos en pandemia. El desarrollo se sigue dando. Y no vamos a encontrar ninguna etapa del desarrollo del niño
en el que el cerebro esté madurando, en el que las neuronas estén interactuando a tal velocidad como durante los primeros 3 años de vida, más aún hasta los primeros 5 años, y para él enfrentarse a la edad escolar a partir de los 6 o 7 años, no vamos a encontrar otra etapa en el que esta maduración e interconexión neuronal se esté dando tan rápido. Ya perdió 2 meses él. ¿Me dejo entender? Y de allí la importancia de que él tiene que salir. El tema es que tenemos que ver cómo es que va a salir. Y allí es donde yo lo decía en la respuesta a la primera pregunta, si hemos agotado la consulta también a él, ¿no? Y es importante, ¿por qué? Porque allí habría que ver qué otros elementos necesitamos brindar que nos puedan seguir generando evidencia. Yo creo que esta salida también nos va a generar esa evidencia, porque termina siendo un ensayo-error. Veremos cómo nos va, pero lo importante es que ya debemos irlo preparando para esta salida. Yo creo que la evidencia a nivel mundial es clara respecto a cómo influye la interacción del medio que lo rodea con el desarrollo neuronal. Y reitero, sin querer o por protegerlo de una enfermedad cuyo rango de afectación, y lo tenía por aquí, es del 0,3% para los niños. 0,3%. O sea, menos del 1% de los niños es afectado con esta enfermedad. Sin embargo, ya le hemos robado 2 meses de este desarrollo. Habrá que ver, porque todavía no hemos medido también la magnitud del impacto de ello a futuro. Muchísimas gracias, Mario. Carlos, nos interesa escucharte. Sí, bueno, quería complementar mucho de lo que Mario ha expuesto ahorita justamente, a nivel de argumentos o evidencias desde el punto de vista de la salud. Estoy completamente de acuerdo con todo lo que él ha expuesto, pero quería sumar algo que es el punto de vista importante de la salud mental de los cuidadores y el bienestar emocional de los cuidadores, sobre todo de cuidadores de niños pequeños, 0 a 3 años, digamos, ¿no? O desde bebés, inclusive de madres gestantes. El salir al espacio público para un cuidador con un bebé también aporta mucho al desestresarnos, al estar tranquilos, tomar un respiro, sociabilizar con vecinos, con personas cercanas en el espacio público, aporta mucho al bienestar del cuidador y por ende el bienestar del cuidador termina aportando mucho en el bienestar del niño, ¿no? En la predisposición justamente del cuidador de cuidar, ¿no? Entonces, un espacio público organizado, un pequeño barrio, una salida al espacio público organizada, así sea en grupos de 7 familias, así sea, empecemos por cosas muy pequeñas, va a sumar a esta sensación de bienestar y a ir recuperando barrios que cuiden, ¿no? Barrios que cuiden, que ayuden a la crianza, de alguna manera, y tratar de recuperar el vacío que comparto lo que dice Mario, que 2 meses es un montón, sobre todo en una etapa en donde el cerebro está conectando más de 1 millón de conexiones neuronales por segundo en niños pequeños, en donde el ritmo de desarrollo de ese cerebro es tan grande y exponencial que 2 meses es un montón, ¿no? Entonces tenemos que empezar. En la pregunta también había un poco de sustento legal, o qué evidencias o qué sustento legal podríamos tener. Y yo me remito a la Convención Universal de los Derechos del Niño. O sea, la Convención Universal de los Derechos del Niño es justamente algo que todos los estados estamos comprometidos a cumplir desde el día que la firmamos. Y hay ahí muchos artículos que hacen referencia a nuestro deber de poder conectar a los niños con su ciudad y con los espacios públicos. Obviamente hemos estado desconectados por esta situación, pero es, digamos, la convención y algunos de esos artículos los que nos deben hacer tomar acción, siempre con precaución, ¿no? Voy a hacer rápidamente una lectura de algunos artículos. Siempre estamos acostumbrados todos nosotros a hablar del artículo 31, que hace mención al derecho al juego, ¿no? Y a las actividades recreativas, pero desde la perspectiva de ahorita que estamos confinados, restringidos del espacio público, y podemos imaginarlo en nuestras cabezas, y podemos imaginar la calle,
qué nos aporta. Por ejemplo, podríamos imaginar, hagamos el ejercicio de imaginar estos artículos que voy a, no leer, pero hacer mención, cómo el espacio público aporta a ellos, ¿no? En el artículo 13 se menciona que todo niño tiene derecho a libertad de expresión, ¿no? Entonces la calle es súper importante para eso. En el artículo 24 se menciona que el niño tiene derecho al más alto nivel posible de salud, ¿no? Entonces todo lo que hemos estado conversando, si estamos hablando del más alto nivel, la calle es una oportunidad, con todos los retos que tenemos todavía pendientes, pero la calle es una oportunidad de lograr, de subir la valla, ¿no? Porque hay muchas oportunidades de aprendizaje y de desarrollo en los espacios públicos. En el artículo 27, que el nivel de vida, debemos garantizar un nivel de vida adecuado para el desarrollo físico, mental, espiritual y social. Entonces el desarrollo físico, mental, social sobre todo, se da en la calle, ¿no? No solamente en el hogar y en la escuela. Cuando hace referencia el artículo 29 de la educación, dice que que la educación debe ser para la sociedad libre con espíritu de comprensión, paz y tolerancia. ¿Y qué mejor lugar para que un niño aprenda esto que el espacio público en donde convive con otros, en donde aprende también de cómo los adultos deben sociabilizar, y en donde también el niño, hasta el niño pequeño, el bebé o el niño pequeño, que todo el tiempo está aprendiendo, al salir, así sea por un momento a la calle, está aprendiendo y está captando, al menos así sea intuitivamente, cuál es la ciudad en donde vive, ¿no? Y entonces tenemos nosotros que preparar una ciudad, un entorno, un barrio, que transmita a los niños que son acogidos, ¿no? Y que ese espacio es suyo, y que eventualmente, mientras vayamos saliendo de esta situación en la que estamos, van a poder volver a participar cada vez más activamente de él y hasta de su transformación, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos Javier. Vamos a pasar a la tercera pregunta con la que vamos a cerrar nuestro panel. ¿Cómo nos preparamos entonces? Hemos hablado justamente del gran reto. Estamos de acuerdo con que es necesario, con que los niños y su desarrollo merecen, digamos, volver al contacto con la calle, con la comunidad, con los vecinos, que hay que hacerlo con cautela, y que los cuidadores, nosotros los adultos, somos responsables de cómo llevar a cabo esta experiencia de encontrarnos nuevamente con nuestro entorno, con nuestro entorno más cercano. Pero ¿cómo nos preparamos? ¿Cómo nos preparamos nosotros, los padres de familia? ¿Cómo se preparan las organizaciones? ¿Y cómo se prepara la ciudad para la salida de los niños al espacio público? Rocío, ¿qué piensas? Bueno, creo yo, Fiore, que tenemos acá el rol fundamental del Estado de educar a la sociedad en relación a cómo acoger a los niños cuando ellos salgan a la calle, ¿no? Ya sabemos que se están estableciendo aquellos protocolos que debemos respetar todos para cuando los niños salgan a la calle. Sabemos que los cuidadores tenemos que tener una serie de pautas para que el niño no se contamine, pero por otro lado, tenemos que ver a qué espacio vamos a sacar al niño, ¿no? Si es que nosotros nos ponemos a pensar en esta pandemia, puede ser una oportunidad para que el Estado cumpla el rol de velar por la salud del niño, pero pensando la salud en el sentido más amplio y completo, pensando en su salud, pensando en su bienestar físico, mental, social. Entonces, creo yo que es una oportunidad para generar espacios en los que, por ejemplo, si el niño sale, pueda en la calle lavarse las manos, desinfectarse en aquellos lugares donde ni siquiera tienen agua en la casa. ¿Es cierto? Porque no podemos ignorar esa realidad. Hace muy poquito iba yo a un centro comercial a hacer unas compras y me encontré con esos lavados movibles, donde tú tienes agua y tienes jabón. Entonces pensaba qué importante sería trasladar toda esta infraestructura, ¿no? Entonces la posibilidad de trasladar esto a un asentamiento humano
de modo que cuando el niño salga, pues se encuentre con la posibilidad de cuidar por su bienestar, igual que las personas que los acompañen, ¿no? Entonces es un poco difícil pensar en que vamos a estar seguros, o los niños van a estar seguros en la calle, si es que no pensamos en esa contraparte. ¿Cómo vamos a prepararnos para que el espacio público pueda ser un lugar seguro para ellos, un lugar donde no vayan a contaminarse? No solo del COVID, sino de un sinfín de enfermedades que finalmente, creo yo, afectan más a los niños que el propio COVID. Pero puede, creo yo, Fiore, ser una oportunidad también para que nosotros como sociedad seamos más sensibles, ¿no? Veamos cosas que no hemos sido capaces de ver en todo este tiempo, ¿no? Porque la sociedad habla mucho de proteger al niño, pero no somos conscientes de que la Constitución Política del Perú establece el rol de la sociedad como un rol de proteger al niño, una obligación que tenemos todas las personas. Entonces, es muy importante que en este momento asumamos ese rol todos y nos preparemos para lo que viene. Como comentaban, esto va a ser algo progresivo. Probablemente la primera etapa sea desconcertante, porque imagino que hay espacios en los que se va a asumir que la salida de los niños pues, pueda ser masiva. Entonces sí, creo yo, tenemos que estar preparados para que nosotros estemos en las condiciones de responder, ¿no? Como Estado, como sociedad. La educación juega un rol fundamental en este momento. Muchísimas gracias, Rocío. Mario, desde el Ministerio de Salud, ¿qué piensas? ¿Cómo nos preparamos? Bueno, en realidad voy a darte, ya que me has dicho desde el Ministerio de Salud, voy a darte las dos perspectivas. Te puedo hablar un poco desde el Ministerio de Salud como Estado, pero también te voy a dar mi punto de vista como persona, como ciudadano y como médico. Te digo, considerándose que este confinamiento de los niños, niñas, adolescentes, de todas las personas, ha sido por una causa sanitaria, poder prepararnos para que los espacios sean seguros debe de ir de la mano con este compromiso sanitario, ¿correcto? O sea, con la necesidad de que estos espacios seguros sean higiénicos y saludables, ¿no? O sea, que tengamos la posibilidad de que el niño, el hábito que probablemente durante estos 2 meses desarrolló o consolidó en el hogar, pueda mantenerlo aún en la calle, como contar con un punto para un lavado de mano, un sitio donde aplicarse un alcohol en gel, mantener el distanciamiento y estos aspectos que muy bien los conocemos. Entonces, es importante que en este caso, porque los ámbitos donde los niños podrán moverse serán los ámbitos locales, ya que la norma establece que no va a ser a más de 500 metros de su domicilio, entonces allí juega un rol importante los gobiernos locales. Y juega un rol importante también la comunidad organizada, capaz de permitir que estos espacios sean saludables. Y allí voy a diferir un poquito con Rocío respecto al tema del rol del Estado, cuando probablemente este rol sea un poco más local. El Estado ha dado las directrices, el Estado ha dicho esto es lo que hay que hacer, pero si la población organizada, la comunidad organizada y el gobierno local, que es el que asume la rectoría en el ámbito, tomara esto y lo hiciera suyo con pertenencia, pudiéramos evitar, por ejemplo, lo que ahora venimos viendo en los mercados o en los centros de abasto, que espacios populares no tienen que ser sinónimos de espacios desordenados. O sea, lo caótico no tiene que ir de la mano con la posibilidad o el estándar de pobreza. Esto nos lleva entonces a mirar de que estos espacios pueden ser tranquilamente generados con una organización vecinal, con una organización social fuerte. Una organización social que hoy debe de demostrar que estos 2 meses de confinamiento algo les enseñó para permitir que estos espacios sean seguros para los niños. Esa es la mirada desde la transferencia que hace el sector salud a los gobiernos locales y a las personas ahí abajo, ¿no?
Pero entonces ahora viene mi mirada como ciudadano. Y qué bueno que hace rato Carlos nos hablaba del tema de la salud mental, porque probablemente yo, cuidador, conociendo que soy una persona con un riesgo algo mayor que el niño, ¿me siento seguro de sacar al niño? Entonces, esa preparación que buscamos de los espacios para que el niño pueda llegar a hacer su esparcimiento, debe de ir de la mano con la preparación hacia mi persona. Yo necesito prepararme. Como padre, como madre, ¿no? Como cuidador, necesitamos prepararnos. Y prepararnos psicológicamente, porque, ojo, las medidas con las que el niño está saliendo todavía son algunas medidas restrictivas. De por sí genera un estrés al padre, madre o cuidador sacar al niño y tener que estar pendiente de que el niño, hoy por hoy, que nuestra sociedad no ha dejado de ser insegura, solamente se ha puesto en pausa como consecuencia del confinamiento. Entonces ya de por sí el padre, madre o cuidador vivió un estrés de tener que ver que el niño no se aleje mucho de él porque podía llegar alguna persona y de repente raptarlo, o de repente el niño podía desaparecer. Elementos que son reales y son latentes en nuestra sociedad. Pero hoy nos enfrentamos ya a otro temor, al temor de que el niño no toque algo porque puede infectarse, de que el niño no se junte a otros porque puede infectarse. Entonces, yo, ¿cómo me he preparado y cómo me vengo preparando para asumir esas advertencias sin generar una cascada de estrés sobre el niño? Porque si yo voy a llamarle la atención al niño de manera enérgica, que es de manera inconsciente, por evitar que él llegue a exponerse al peligro, voy a generar un estrés en el niño. El niño probablemente se dé media vuelta y me diga, nos vamos. Pero entonces es un aspecto que tenemos que revisar. Y esa es la preparación que tenemos que hacer. Por un lado, la preparación local y de organización vecinal, y por otro lado, la organización propia para poder sacar al niño. Muchísimas gracias, Mario. Carlos Javier, ¿qué piensas desde la Municipalidad de Lima? Sí, justamente es completamente cierto lo que dice Mario, ¿no? El MINSA acaba de lanzar estas recomendaciones para las salidas. Nosotros como municipalidad las tomamos y vamos a empezar a cumplir nuestro rol. Estamos ya planificando para, a partir de la semana que viene, empezar a hacer estas pruebas primero. Tenemos identificadas 4 zonas en Cercado de Lima y una zona en un distrito fuera de Lima, para empezar a hacer salidas organizadas con comunidades, ¿no? En zonas que son distintas unas de otras, para luego empezar a que esto se pueda replicar y quizás no es el término más feliz, pero a viralizar. O sea, a que la buena práctica de salir se pueda contagiar. Le estamos llamando a esto Lima te cuida, ¿no? Y justamente se trata de empezar. Vamos a empezar. Quería hacer un par de comentarios sobre los espacios a los que se salen y las maneras de salir, ¿no? Desde mi experiencia de urbanista. Yo creo que es muy acertada ahorita la decisión de recomendar máximo 500 metros del hogar. Y además, pensando en primera infancia, que es el tema que nos convoca el día de hoy a este panel, desde antes de la pandemia sabíamos que para familias con niños 0 a 3, 0 a 6 años, el todo cerca es algo que nos facilita la vida, ¿no? Y que facilita que también estemos participando de dinámicas sociales en la calle. Entonces, ahora por la restricción que hay en la situación de la pandemia, se nos da esta restricción, digamos, de no salir muy lejos de casa. Entonces, como espacios públicos, los espacios públicos que van a empezar a tomar protagonismo y que deberían ser revisados y hacia los cuales nos estamos abocando, no necesariamente son los parques, sino las veredas y las escaleras. O sea, la primera conexión que tenemos las casas de los limeños hacia afuera. Y menciono veredas y escaleras porque, claro, en situaciones planas es la vereda, pero en la gran mayoría de la ciudad quizás son las escaleras o pequeños espacios residuales en las laderas, ¿no? De pequeños espacios de tierra, microespacios, micro salidas, ¿no? Ahora, ¿cómo nos organizamos? Nosotros lo que estamos haciendo es encontramos un barrio,
¿no? Hemos empezado un sistema que seguramente ya va a ser presentado de análisis de data a nivel metropolitano para detectar barrios a priorizar para este tipo de intervenciones, ¿no? Intervenciones integrales que van a, además, tocar otras componentes de los barrios, ¿no? Mercados, mototaxis, pero cosas desde la perspectiva cotidiana. Y uno de los lineamientos y las acciones de esta intervención barrial es aire libre y está enfocada en las salidas de los niños, y está enfocada en primera infancia. Entonces, empezamos por mapear grupos de familias, madres gestantes, familias con niños pequeños, ¿no? Y nos organizamos en un primer contacto estando en campo con ellos, y luego vía WhatsApp, dándoles herramientas y recomendaciones, y los acompañamos en sus primeras salidas. Las primeras salidas las vamos a hacer con grupos pequeños, 7, 10 niños y su cuidador. Y acá queremos rescatar que, claro, va a haber un acompañamiento para poder afinar rápidamente un modelo replicable. ¿Qué cosas queremos priorizar a la hora de salir? Bueno, uno, el caminar en un entorno reducido. De repente es la vereda de la cuadra, ¿no? El conversar manteniendo la distancia social, pero también la oportunidad de que el niño interactúe con todo lo que de repente no implica tocar, ¿no? Pero de repente aprovechar y usar los elementos que nuestra calle, que bien conocemos, nos ofrece para contarle cosas al niño, señalárselas, hacerle ver, llamar su atención con algunas cosas. En el Jirón Contumaxá, que es uno de los espacios en el Cercado de Lima donde vamos a hacer esto, muchos niños están en los balcones, y de repente vamos a empezar si salimos por turnos, que los niños puedan desde los balcones saludar a los otros niños. Hay pequeñas interacciones que sabemos y que está comprobado que aportan al desarrollo del niño, que esta situación de crisis nos está haciendo ver su potencial más, ya que está restringido de repente el juego de una manera más tradicional, el juego y la exploración de una manera más tradicional como la veníamos entendiendo, está restringido, ¿no? La organización comunitaria y el rol, digamos, nuestro como municipalidad y de los otros municipios locales es ayudar a las comunidades a organizarse y brindar el soporte para que esta organización se dé de la manera más efectiva, ¿no? Hay cosas que de repente la gente va a necesitar, que el agua, como mencionaba Rocío, el gel, algunas cosas para que las familias se sientan seguras y empiecen a tener esta buena práctica. Estamos empezando a hacerlo y bueno, va a ser una aventura muy, muy positiva. Estamos muy, muy entusiasmados con empezar. Muchísimas gracias, Carlos Javier. Es emocionante saber que hay estas iniciativas y que pronto podremos evaluar cómo funcionan, ir ajustando, ir mejorando. Ha sido muy interesante escuchar tres perspectivas distintas que por momentos son muy complementarias, que por momentos se desdibujan las disciplinas. Eso también es muy bello, sentir que hay puntos en común y también puntos de discrepancia que justamente generan tensión y nos permiten a todos entrar en señal de alerta para mejorar nuestras estrategias y nuestras prácticas, cada uno desde su ámbito. Pero creo que todos compartimos la visión del niño como un sujeto de derechos, y que la relación con el entorno más allá de casa, es una necesidad para que el niño justamente alcance su máximo potencial en el desarrollo, que 2 meses en la vida del niño no es poca cosa, en un niño que se está desarrollando activamente y que por lo tanto tenemos que cuidar este desarrollo y que por lo tanto no podemos seguir postergando la salida. Entendemos que la relación con la calle le permite al niño acceder a una cantidad de estímulos, a un flujo sensorial, a una cantidad y a una calidad de interacciones que necesita, al movimiento. Recordemos que no todos los niños viven en espacios amplios, la mayoría de niños viven en espacios reducidos, especialmente en la ciudad. Por lo tanto, somos todos responsables de nuestros niños y de su desarrollo. Y en ese sentido, los adultos tenemos, sin duda, tanto desde el Estado, desde los gobiernos locales, como los padres de familia, una responsabilidad y un reto muy grande. Tenemos que, estamos de acuerdo, preparar a la ciudad
tener muy claros todos los protocolos, preparar en esas pequeñas o más grandes infraestructuras para que la ciudad sea un lugar seguro, de tal forma que el ciudadano de a pie pueda cumplir el protocolo. Es decir, ayudar, acompañar a el ciudadano para que pueda proteger y cuidar al niño. Y también sabemos que los cuidadores necesitan también el contacto con el exterior, no solo para salir a comprar y volver a casa, sino también para estar con la comunidad, porque eso también impacta en su salud mental, que sabemos porque la ciencia lo ha demostrado, cuánto impacta la salud mental del adulto, del cuidador principal, en la salud mental del niño. Como sociedad somos todos responsables, decía Rocío, y esto es un compromiso que tenemos que tomarnos muy en serio, y no aprovechar la coyuntura de que ahora podemos salir para sacar la vuelta, sino ser más estrictos que nunca, ser más responsables que nunca. Y esto no significa trasladar nuestra rigurosidad a los niños, sino prepararnos con ellos, confiar en que los niños como seres inteligentes, como personas competentes, pueden interiorizar, interpretar y construir un punto de vista crítico frente a la experiencia de salir e ir progresivamente ganando confianza en la experiencia de salir a la calle. Y aquí es importante practicar, tomarnos un tiempo, y aquí ya me doy digamos, el permiso de opinar también como educadora. La casa es un lugar hermoso para ir practicando con los niños más chiquitos. A propósito del juego simbólico, podemos prepararnos practicando con nuestros muñecos, con nuestros osos, ponernos las mascarillas, jugar con ellos a que salimos a la calle, jugar papá, mamá, imaginarnos situaciones problemáticas, resolverlas juntos a través del juego, con los más grandes conversar, y proyectar un poco esas primeras salidas, ¿no? Imaginar cómo va a ser, proyectar a dónde vamos a ir, hasta dónde vamos a llegar, ir poquito a poco. Esta idea de ir transicionando, ¿no?, hacia esa mayor confianza y dominio de nuestro entorno es importantísimo. Y aquí creo que la labor de los gobiernos locales, como bien ustedes decían, va a ser clave, porque pues necesitamos espacios de diálogo. Esto es una experiencia nueva para todos, necesitamos tener alguna red de soporte, los vecinos, las comunidades, para sentirnos seguros en este proceso y educarnos todos, y ensayar, practicar, tener estos ejercicios, digamos, de buenas prácticas, estas innovaciones que luego podamos multiplicar, que podamos contagiar, va a ser importantísimo. Muchísimas gracias por hoy día acompañarnos. Esto sin duda nos genera ilusión, también una preocupación saludable que esperamos se traduzca en una actitud de muchísima responsabilidad por parte de los cuidadores, de los niños y de las niñas, que merecen que nosotros les demos lo mejor, que merecen recuperar su confianza con el mundo de afuera y necesitan sentirse integrados en su comunidad. Muchísimas gracias. Ya, gracias a ti, gracias a ustedes. Gracias a ti, Fiore, gracias. Muchas gracias. La verdad, muchas gracias por este espacio que ha permitido una mirada, como decía al inicio, más holística. No solo desde la salud, sino también de lo social y desde el derecho. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.